Hola queridísimos y queridísimas, estamos aquí en Multisápido y hoy vamos a hablar del maíz. Soy Karina Castillo y les cuento que ese producto que nosotros conocemos tanto porque es genuinamente americano, llegó a Europa a raíz del primer viaje de Colón. Fue conocido en España como panizo, los ingleses lo llamaron trigo de Turquía, los turcos lo llamaron grano egipcio, los egipcios lo denominaron granosillo, los alemanes grano extranjero, los italianos, entre otras denominaciones, le dijeron sorgo turco. En África lo llamaron, en África del Sur, mieli, y en África Oriental, indi. Y los portugueses lo llamaron millo. Fernández de Oviedo, a través de múltiples relaciones sobre los viajes americanos, lo comparaba con los granos de garbanzo. Y indudablemente que buena parte de los cronistas y de los europeos lo llamaron el trigo de estas tierras, el trigo del Nuevo Mundo. Este maíz fue rápidamente incorporado su planta a los jardines botánicos de Europa, así como su imagen fue captada no solamente por los botánicos como Fuchs, que hicieron rápidamente ilustraciones de la planta, de sus hojas, de sus espigas y de sus mazorcas, sino que también fueron incorporadas en algunas obras de arte a principios del siglo XVI, como por ejemplo un famoso mural alegórico que se hizo en honor al emperador Maximiliano I de Austria, donde salen las espigas del maíz. Este cultivo que venía de tierras desconocidas y extraño, rápidamente se fue difundiendo por Europa. Se piensa que el maíz que se difundió por el sur de España fue precisamente el maíz que se llevó de las tierras calientes, es decir, de las tierras del Caribe. Mientras que buena parte de los maíces que llegaron al centro y norte de Europa venían del norte de América. Y hay quienes piensan que unos maíces de tonos anaranjados que se produjeron en Italia tienen que ver con variedades llevadas desde Argentina y Perú. Así que en corto tiempo esa planta empezó a conocerse, empezó a producirse, al principio simplemente ornamental, después como alimento para los animales y finalmente como alimento comestible. Linneo lo clasificó y le dio su nombre botánico, Sea maíz. Y Sea es una voz griega que significa vivir. Y maíz es un vocablo taíno que significa el nombre que en el Caribe se le daba a esta planta. Así que de alguna manera podríamos decir que entonces maíz nos recuerda algo así como el grano que da vida. El maíz, es importante decir que es un cultivo transversal. ¿Qué quiere decir esto? Es un cultivo que lo vamos a conseguir desde Canadá hasta el sur de Chile. Es decir, que como cultivo está atravesando todo el continente americano. No en balde, los quiché en su libro sagrado definieron a nuestro grupo humano como hombres del maíz. Les recuerdo lo que decía el Popol Vuh. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso
todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. Pero los formadores y los creadores se pusieron de acuerdo y decidieron hacer al hombre. Y encontraron la tierra de Paxil, donde había muchas mazorcas blancas y amarillas. He aquí que se conseguía al fin la sustancia que debía entrar en la carne del hombre construido, del hombre formado. Esto fue su sangre. Esto se volvió a la sangre del hombre. Esta mazorca entró en el hombre. Se regocijaron, pues, de haber llegado al país excelente, lleno de cosas sabrosas. Muchas mazorcas amarillas, blancas, cacao, innumerables zapotillos rojos, anones, frutas, frijoles, zapotes, miel, plenitud de exquisitos alimentos. Entonces fueron molidos el maíz amarillo y el maíz blanco, y la antigua ocultadora hizo 9 bebidas. El alimento se introdujo en la carne e hizo nacer la gordura, la grasa. Se volvió la esencia de los brazos, de los músculos del hombre. Inmediatamente fue pronunciada la palabra de construcción, de formación de nuestras primeras madres y nuestros primeros padres. Solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas en su carne. Única alimentación de las piernas, de los brazos del hombre. Así que en América todos somos hijos del maíz. Todavía hoy en día se discute acerca del origen y el proceso de domesticación del maíz. Hay algunas cosas que, después de muchas investigaciones de distinto tipo, están claras. Como por ejemplo, que el maíz que nosotros conocemos hoy viene de una planta silvestre llamado teocintle, y que ese teocintle es propio del Valle Central de México, que eran unas especies silvestres donde se produjo un interesante y complejo proceso de transición que llevó al maíz que nosotros conocemos hoy. También sobre las hipótesis, sobre la domesticación hay distintas hipótesis. Durante mucho tiempo la gran hipótesis era que definitivamente el proceso de domesticación se había dado en Centroamérica y que más específicamente estaba localizada en el valle del río Balsas. En los últimos años, y en virtud de nuevos elementos y de nuevas indagaciones de diferente tipo, y sobre todo arqueobotánicas, se ha llegado a la conclusión de que muy probablemente hubo 2 centros independientes de domesticación. Uno situado en Mesoamérica, efectivamente, en el centro de México, probablemente en Río Balsas,
y otro centro de domesticación ubicado en los Andes suramericanos, en la frontera entre Perú y Bolivia. En general, se piensa que este proceso de domesticación pudo haber empezado hacia 8.000 años antes del presente y que en el caso del centro de domesticación suramericano pudo haber sido un poquito más reciente. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de variedades de maíz a lo largo de todo el continente americano. Se piensa que alrededor de 300 variedades de maíz. En el caso venezolano, también hay hipótesis de cómo entró el maíz a nuestro territorio. Y se habla de tres rutas posibles de llegada del maíz a nuestro territorio. La primera de ellas procedente del occidente de México y de Guatemala, lo que se ha llamado la vía de la costa pacífica. La segunda, que habla del oriente de Centroamérica a través de la costa atlántica. Y la tercera ruta, proveniente de Suramérica, desde atravesando Ecuador y Colombia y entrando por la zona de los Andes. Es importante que en las evidencias arqueológicas que existen en nuestro país, las evidencias con diferentes fechas, la más antigua de ellas pareciera registrarse en la zona de Parmana, en justo el límite entre el Orinoco y el estado Monagas, y está datado entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Otras evidencias arqueológicas hablan de una zona situada en las sabanas de Barinas, que se llama en el complejo conocido por los arqueólogos como Caño del Oso, entre el 230 a.C. y el 650 después de Cristo. Se habla también de fechas en el Medio Orinoco, en el sur del lago de Maracaibo, y de manera muy importante se habla de las evidencias arqueológicas del Valle de Quíbor. Independientemente de estas evidencias arqueológicas que nos hablan, entre otras cosas, de lo importante que es todo el eje del Orinoco, porque tres de las evidencias más antiguas de maíz tienen que ver con el Orinoco, así como las evidencias más antiguas de yuca también tienen que ver con el Orinoco. Resulta muy interesante saber cuál fue la visión de los cronistas en el caso venezolano. Por ejemplo, en el viaje de Alonso de Ojeda a la región de Maracaibo en 1498, señalaba el intercambio de maíces entre caribes y arahuacos. Federman, Nicolás de Federman, el gobernador alemán de la experiencia de los Bélsares, insistía en la importantísima variedad y producción de maíz que consiguió cuando arribó al Valle del Turbio, donde había una gran riqueza de estas plantas. Y más cercano de nosotros, aquí en Caracas, en el Valle del Guaire, Fajardo y Lozada relataban la existencia de maíces de 3 y 4 maneras y colores. Se refería a maíces reventones, dentados y duros. Lisandro Alvarado hace una bellísima descripción de los diferentes maíces que en el caso de venezolano existían, de sus distintos tipos, colores y usos. Lisandro Alvarado enumeraba las siguientes variedades: amapito, cariaco, cascabelito, chimirito, chuco, guacharaco, guireño, guirito, quiriquiri, tabaquito, tengüeragua, tuaye y yucatán. Es decir, que también en el caso venezolano hay una importante variedad de colores, maíces y granos.
porque quizás sea esa la cualidad más importante del maíz americano, su gran diversidad. Y esa diversidad fenotípica y esa diversidad en lo que se refiere a sus formas de producción, sus técnicas de cultivo, los patrones de procesamiento, es lo que le da su mayor fuerza, supervivencia y capacidad de adaptación. Decíamos que el maíz tiene entre sus características su gran diversidad y cómo esa diversidad le ha dado una particular fuerza que le ha permitido ser muy resistente, estar en diferentes alturas, condiciones ecológicas, suelos, climas, temperaturas, y además le ha dado una enorme adaptabilidad a los diversos tipos de cultivo y a los contextos culturales. Los antropólogos decimos que el maíz, a través de su proceso de domesticación y ese proceso sociocultural que ha tenido desde su domesticación hasta hoy, el maíz se ha convertido en lo que llamamos un artefacto cultural. ¿Por qué? Porque el maíz ha perdido su posibilidad de reproducirse solo, es decir, está en perfecta interacción con la comunidad que lo cultiva, que lo produce, que lo cuida. Porque el maíz no puede expandirse solamente dadas las características de todas las estructuras que protegen su grano. Pero el maíz, además de ser un cultivo genuinamente americano, transversal a todo nuestro continente, presente en todos nuestros repertorios gastronómicos a lo largo de todo el continente, a través de una oferta amplísima de platos y de preparaciones, además de su valor nutritivo, de la importancia que ha tenido de manera sociohistórica en todo nuestro proceso de constitución de países y sociedades. El maíz está presente en todas nuestras elaboraciones simbólicas, a través del arte, a través de la música, a través de todas las culturas que nosotros hemos podido ir elaborando y reproduciendo a lo largo de nuestra memoria del continente. Y además tiene una enorme versatilidad de usos y de propagación. Del maíz, las aplicaciones son amplísimas. En el caso venezolano, no podemos dejar de referirnos a la arepa. La arepa, que fue catalogado por los cronistas como uno de los panes de esta tierra. La arepa, ese sobre blanquísimo que es capaz de alojar en su seno no solamente cualquier relleno, sino además también nuestra memoria, nuestra historia, nuestra manera de ver la vida, nuestras aspiraciones, y que hoy en día la arepa nos representa a través de la diáspora y lleva nuestros planteamientos, nuestras necesidades, también nuestras aspiraciones de tener un país distinto y mejor. Pero no solamente está asociada el maíz a la masa, a la arepa, sino que está asociado a la chicha, que fue un producto importantísimo también en nuestra historia gastronómica y sigue siendo un producto importante, y a una cantidad de otras preparaciones que se hacen con base en el maíz. Sería una lista interminable si nos pusiéramos
a señalar desde las empanadas, pasando por todo tipo de arepas variadas, asadas, fritas, de diferente tipo y de todos los atoles, masas que podemos hacer en el caso del maíz. Baste simplemente con hablar, no solamente en el caso venezolano, sino en el caso americano, de la amplísima familia de los pasteles con base en las masas del maíz y sus diferentes rellenos, de los cuales, sin lugar a dudas, el pastel más complejo, más interesante, más rico y más exigente es nuestra yaca. El maíz entonces no solamente es transversal, de una enorme variedad, de una enorme versatilidad, de una enorme riqueza, sino que además el maíz es un alimento resiliente. Y de eso podemos dar mucho testimonio los venezolanos, de la resiliencia del maíz y de la presencia del maíz en nuestra vida, aún en estos tiempos difíciles que nos ha tocado atravesar en los últimos años. Yo quisiera terminar esta conversación sobre el maíz con un poema que me parece que recoge perfectamente esta resiliencia del maíz. El poema es de el poeta ecuatoriano Alejandro Carrión y nos dice: maíz para la vida, maíz para la sangre, maíz para cantar y para llorar, maíz para vivir y para morir, maíz para el sol y la luna y la noche y el día, maíz para la vida sin palabras, maíz para las horas de la tiniebla y las horas de la alborada, maíz para el amor y maíz para el odio. Ha conversado con ustedes Ocarina Castillo. Nos vemos en el próximo Multisápidos.